en cada uno de nosotros por tu palabra. Haz tu obra, Señor, redentora, vivificadora. Por tu sangre preciosa, Jesús, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras vidas, de cada corazón, de cada mente. Consume con tu poder toda estructura que el enemigo levante para interferir, para dañar y para confundir. Todo espíritu de somnolencia, de letargo, hoy lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu palabra, una palabra viva, una palabra de poder y transformación para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, amado Dios, te bendecimos hoy, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Dios me les bendiga a todos, grande y poderosamente. Vamos a compartir un poco de la palabra hoy en estos miércoles de liberación, miércoles de libertad, como lo hemos declarado. Y hoy vamos a hablar de una palabra importante, liberadora, si la creemos, si la tomamos para nosotros, si la ponemos en práctica. Y esta palabra de hoy titula: Cristo rompió el imperio del miedo. El miedo, el temor. Vamos a hablar sobre eso. Acompáñenme al libro de los Hebreos, capítulo 2, del 14 al 15. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿O se vinieron desarmados? Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Resulta que existen cadenas invisibles, ¿cierto? Y podríamos decir que las cadenas más fuertes no son aquellas que se ponen sobre las manos, sobre los pies, sino aquellas cadenas que se comienzan a formar alrededor de nuestra alma. Porque bien sabemos que el mundo entero está, mejor dicho, está lleno de personas que trabajan, sonríen, ¿cierto? Pero viven prisioneras por dentro. Se muestra una imagen hacia afuera, pero por dentro es otra realidad. Suelen ser personas llenas, encadenadas, prisioneras en su alma. Y hoy vamos a hablar de una de las mayores cárceles del ser humano, que no es física, por cierto, es espiritual, y es el temor, el miedo, este tipo de cárcel espiritual. ¿Y esto qué nos trae? Miedos o temores al fracaso. Eso es lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Continuamente vemos en las personas el miedo a fracasar, miedo a morir. También se siente miedo por la muerte. Nosotros miramos que por ahí fulano de tal falleció, tuvo un accidente, le pasó algo. Uno como que siente por dentro, no, hay qué miedo a morirse, dice uno, ¿cierto? Hay miedo a la muerte, miedo a no llenar expectativas, sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra pareja, en diferentes áreas. Vienen temores por no llenar expectativas, miedo a ser rechazado, incluso miedo al mañana, porque uno dice, ¿qué será de mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cierto? Ese temor al mañana, al futuro. Pero las Escrituras son claras y declaran que Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y a liberar a los que vivían esclavos del temor. Vino a liberar a los que estaban esclavos del temor, del miedo. Y hoy vamos directo a esa raíz. El espíritu del temor gobierna las vidas, está gobernando destinos, gobierna decisiones, porque cuando sientes temor y miedo, eso te controla incluso para tomar decisiones.
gobierna nuestras emociones. Te controla por completo y hace que sientas cosas que no quieres sentir, pero el temor nos lleva a que nuestras emociones sean afectadas. Entonces lo primero que vamos a ver es que Jesús, los primeros versos de este pasaje que leímos, es que Jesús se hizo como nosotros para romper lo que nos estaba atando. Vamos a profundizar un poco en la palabra y me gustaría que usted lo entienda muy claramente lo que Dios nos quiere hacer entender, y es como Cristo tuvo que volverse como nosotros para poder romper aquellas ataduras, aquello que Satanás tenía estructurado sobre nuestras vidas. Y dice la palabra en los primeros versos, dice que Jesús participó de carne y de sangre, ¿cierto? En el verso 14. Y esto nos revela un misterio, y es que el Eterno, que Dios, tomó lo frágil para liberar a los frágiles, o sea, a nosotros. O sea, que se hizo hombre para poder derrotar en nuestro lugar lo que nosotros no podíamos vencer. Él tuvo que volverse como nosotros. Jesús necesitó de un cuerpo para morir. Él necesitaba vencer la muerte, pero para poder vencer la muerte él necesitaba ¿qué? Morir. Entonces tuvo que volverse como nosotros, frágiles, para morir, y morir para poder vencer. Entonces la muerte de Cristo realmente fue un acto de guerra en lo espiritual, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es lo que nos dice el pasaje, ¿cierto? Que el Satanás tenía en sus manos, era el dueño del imperio de la muerte. Entonces la cruz no es simplemente un símbolo religioso como se lo tiene. Realmente lo que se libró en esa cruz fue una batalla, una guerra espiritual. Porque Cristo no murió derrotado, Cristo murió victorioso. Y en su muerte murió la autoridad de Satanás sobre nuestras vidas, porque había un dominio. Pero por la muerte de Cristo se acabó, se canceló la autoridad del enemigo sobre nuestras vidas. Este pasaje también nos habla de que el enemigo tenía un imperio. El texto dice imperio, que significa dominio, reino de control. Él controlaba lo emocional y lo espiritual. ¿Y cuál era su arma? Según el pasaje, el arma que Satanás usaba para controlar lo emocional y lo espiritual era el temor a la muerte. ¿Sabe el arma de él? El diablo reinaba a través del miedo. Y sabemos, y lo tenemos muy en claro y lo hemos hablado, de que lo que a nosotros nos gobierna, eso es lo que nos controla. ¿Cierto? Si algo te gobierna, eso ya te controló. Entonces, lo que te controlaba, Cristo ya lo ha destruido. Él ya lo destruyó en la cruz del Calvario. Entonces, el temor como tal es una cárcel espiritual. El temor, el miedo. Algo a entender, es una cárcel. 2, el miedo es un espíritu. O sea, no es una emoción, porque lo podemos confundir, ¿cierto? Y pensar, no, es una emoción que yo tengo, es que sentí esa emoción. No, es un espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1:7, ahí Dios nos explica y nos dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de dominio propio, ¿cierto? Entonces ahí nos está explicando, listo, entonces el temor es un espíritu. El miedo, ¿qué hace el miedo? Paraliza, sofoca. Cuando usted tiene temor, miedo de algo, usted se paraliza, usted queda quieto, estático, te sofoca. El miedo te limita, no te deja avanzar, te detiene, te estanca. Y hay personas que no avanzan porque están atadas a es que yo no hago esto porque, ¿y si fracaso? ¿Cierto? Vienen esas interrogantes. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y si me dejan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si me equivoco? ¿Cierto que sí? Que ese tipo de frases siempre vienen a nuestra mente y esto es lo que nos empieza a limitar, a estancar. Entonces el miedo
Prácticamente es como si fuese una profecía negativa que paraliza nuestro futuro, que no nos deja avanzar. El miedo es como una prisión invisible. Por eso en el verso 15, casi en la parte final del verso que leímos, él nos dice sujetos a servidumbre. Están sujetos, atrapados, amarrados a servidumbre, o sea que está hablando de esclavitud. Por eso es que una persona con temor es una persona que no va a poder decidir bien, no puede tomar buenas decisiones. Una persona llena de temores, de miedos, no va a amar bien. No se va a poder relacionar bien con otras personas. No se va a atrever a avanzar, a conquistar. Como quien dice, a veces a uno le dicen, no, usted tiene que lanzarse a hacer las cosas, pero el temor no te va a dejar. Hay veces que tenemos que arriesgar, que avanzar, que movernos, pero el temor no te va a dejar. El temor no deja obedecer. El temor no deja crecer. Entonces, en conclusión, el temor lo que viene a hacer en tu vida es robarte el propósito. Dios nos quita, nos roba, Satanás nos roba el propósito que Dios ha puesto en nosotros a través del temor, a través del miedo. El miedo también produce esclavitud emocional. ¿Sabe por qué? Porque una persona atemorizada comienza a desarrollar en él ansiedad. Todas las situaciones que te frenan, que te estancan, hace que caigas en ansiedad. O de pronto hasta en controles excesivos, aislamiento, ya no te relacionas, dependencia emocional, te llena de culpas, críticas. Entonces Cristo no simplemente rompe el temor, Él rompe, como dice el pasaje, el imperio del temor. Y Jesús, cuando hizo por amor a nosotros este sacrificio, Jesús vino a destruir prácticamente. Él no fue a negociar. Cuando habla que Cristo descendió, cuando Él murió, Él no bajó a negociar con el enemigo. Dice que lo destruyó. Y el verbo destruir en el griego, kataregeo, que significa, es dejar sin efecto. Significa dejar sin efecto, anular, desarmar y desactivar. Esto fue lo que hizo Jesús con el enemigo. Cristo no le quitó un poco de poder al enemigo, no. Cristo lo dejó completamente destruido, sin armas. Por eso decimos que Cristo lo hizo todo en la cruz para nosotros, por nosotros. De ahí para allá lo que nosotros somos, lo que le permitimos. O sea, aquí dice, Cristo le quitó todo, ¿cierto? Todo, con lo cual Él podía destruirnos, y Él no, por eso no nos puede tocar. Si Él algo hace es porque nosotros mismos le damos permiso, porque nosotros le decimos, vea, tenga esto, haga lo que quiera, a través de nuestros errores. Cristo a Él lo dejó sin armas. Jesús venció al temor en su raíz, que era la muerte. El miedo supremo del hombre era morir, porque antes de Cristo el hombre estaba condenado a muerte eterna. Por eso se habla, y este pasaje nos habla de ese temor, de ese miedo a la muerte, porque antes de que Cristo muriera había condenación eterna para la humanidad. Por eso es que Cristo venció la muerte para que tú vivas sin terror, sin miedo, un mañana. Y si Cristo venció a la muerte, imagina qué otras cosas no puede hacer por nosotros. ¿Qué tanto no puede hacer para nosotros? Si Él lo dio todo, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, que es lo más impresionante. ¿Cuánto más no podrá hacer para con nosotros? Ahora, la autoridad que había sobre la muerte cambió de manos. Satanás la tenía, ¿cierto? Según el pasaje, él tenía el control de la muerte, pero cambió de manos. El enemigo ya no tiene el imperio, porque Cristo mismo lo dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer Apocalipsis.
1:18, y dice, lo voy a leer desde el 10, un poco más atrás. Dice, cuando le vi, caí como muerto, esto es el apóstol, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. O sea que Jesús se le presentó al apóstol Juan, ¿cierto? Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que en el sacrificio de Cristo, en la cruz, Él fue y le quitó la autoridad a Satanás y le quitó las llaves. Las llaves representan muchas cosas, ¿cierto? Las llaves cierran y abren. Una llave te cierra ciclos, pero te puede abrir oportunidades, destinos. Las llaves van a representar en nosotros esa autoridad legal. Entonces, la libertad ahora es un derecho. Usted dice que nosotros lo podemos entender en esta magnitud. ¿Sí me entienden? La libertad ahora es un derecho, no es un deseo. Que usted diga, yo deseo esto, no, es un derecho, ¿sabe por qué? Un derecho para quienes están en Cristo, porque Él ya lo hizo todo. Es un derecho para nosotros, es algo que podemos disfrutarlo. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres? Cristo ya lo hizo todo, pero nosotros necesitamos ser libres para recibir, para entender. Lo primero que debemos hacer es reconocer la mentira que alimenta tu miedo. Reconozcamos, porque hay cosas que nos frenan, que nos atan. Mientras usted no reconozca algo, usted no lo va a identificar y no lo va a poder sacar. Reconozca qué es lo que en este momento, qué mentiras de Satanás, porque las mentiras son las que nos hacen creer eso y nos atan y nos llenan de temor. Reconozca la mentira que está alimentando su miedo. El miedo se sustenta en pensamientos que no se están renovando continuamente. Por eso la palabra de Dios siempre nos está diciendo que debemos de renovar todos los días, continuamente, nuestros pensamientos. Porque Satanás siempre va a buscar dañar tu manera de pensar, entenebrecer tus pensamientos. Todo temor tiene una voz detrás que te habla continuamente. Y esa voz que está atrás, llenándote de temor, es la que te dice, es que la muerte te va a tocar, es que la enfermedad te va a llegar, es que nunca lo vas a lograr, es que todo se va a destruir, todo te va a salir mal. Cierto que son esas voces que están atrás y son mentiras de Satanás, porque eso es lo único que él puede hacer. Él no te puede dañar, él no te puede tocar. Él lo único que puede hacer es llenarte de mentiras para así atraparte en temores y miedos. Entonces identifica la mentira y comienza a reemplazarla por la verdad. No, es que yo no puedo, la voz que está atrás, pero usted la reemplaza. Sí, yo sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Amén. Necesitamos identificar, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que la luz del Espíritu Santo nos llene. ¿Sabe por qué? Porque donde hay luz, las tinieblas tienen que huir, las tinieblas pierden poder. Por eso Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. Debemos enfrentar estos temores, reconociéndolos, con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos de enfrentarnos con la palabra de Dios. Jesús siempre venció las mentiras de Satanás que lo querían llenar de temor a través de la palabra. Cuando él se enfrentó en el desierto, Satanás, con todo lo que le dijo, él lo quería llenar de temores, de miedos, para que él comience a actuar de la manera equivocada. Pero Jesús siempre le dijo, no, es que escrito está, escrito está, escrito está. Por eso la importancia que nos llenemos de su palabra. Nosotros nunca vamos a vencer el miedo con lógica. Usted no lo va a poder vencer con su propio racionamiento, sus propios pensamientos. Usted va a vencer el temor con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con la misma palabra de Dios.
Esa es la única manera de vencer el miedo y los temores. Y después de eso ya viene la práctica de la obediencia. Obediencia, voy obedeciendo progresivamente, voy avanzando en obediencia, porque cada acto de obediencia va rompiendo un eslabón de esa cadena que te ata en temores y miedos. Usted sigue obedeciendo y se sigue rompiendo, sigue obedeciendo y usted se va siendo cada vez más libre. Cada paso de fe que usted dé comienza a destruir, a debilitar esas estructuras de miedo y de temor que el enemigo ha levantado sobre nuestras vidas. También nosotros podemos renunciar a ese temor como un espíritu, ¿no? Porque le decían, no es un sentimiento, es un espíritu que debe ser expulsado, llenándonos de autoridad. Y cuando usted dice rechazo de ese espíritu de temor, rechazo eso que está llegando de parte del enemigo, en el nombre de Jesús se va. Declaro que no tiene legalidad ni derecho sobre mi vida. Resulta que muchas veces cuando estamos en esos ataques de mentiras del enemigo que te llenan de temor, a veces uno lo último que se acuerda es orar así, ¿cierto? Es de lo último que muchas veces uno se acuerda. Decir, Señor, límpiame, perdóname, revísteme de autoridad, dominio, y usted coge ese espíritu y lo saca de su vida y declara que ya no tiene derecho ni legalidad para seguirlo oprimiendo. ¿Cierto que sí? Porque cuando nosotros lo hacemos de esta manera, nosotros somos libres. Y cuando somos libres de temor, nosotros comenzamos a gozar de varias cosas, como por ejemplo la claridad en nuestra mente. Porque los temores nos nublan el pensamiento. No nos dejan pensar claramente ni reaccionar de la mejor manera. Entonces, cuando somos libres, usted comienza a gozar de esa claridad mental, comienza a gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted comienza a activar los propósitos de Dios sobre su vida. Usted comienza a generar ese avivamiento espiritual en usted. Comienza a ejercer esa autoridad y activar esa autoridad en Cristo en el mundo espiritual. Comienza a llenarse de gozo que no dependa de circunstancias, ¿no? Y estoy bien, contento, alegre, porque el todo alrededor está bonito, pero cuando las cosas no están bien, pero si usted es libre, usted va a ser gozoso y va a esperar en Cristo y va a confiar en Cristo por encima de las circunstancias. Una persona libre de temores se convierte prácticamente en una amenaza para el enemigo. No nos puede tocar, no nos puede hacer nada. Pero debemos entenderlo de esta manera. Lo que Cristo hizo fue algo inmenso, algo maravilloso. Tener que volverse un ser humano, tener que morir para vencer la misma muerte. Y que por esa muerte nosotros podamos tener derecho de decirle al enemigo, no me tocas, no me haces nada. Todo fue por su sacrificio. Todo fue porque Él tomó la autoridad, venció la muerte y se la entregó a usted. Nos entregó esa autoridad para rechazar todo lo que el enemigo tenía planificado y había levantado para destruirnos, pero ya no lo puede hacer. Amén. Pongámonos de pie y cerremos nuestros ojos, porque Dios quiere romper esas cadenas de miedos y de temores y de todo lo que el enemigo había lanzado en contra nuestra para dañarnos, para destruirnos. Cierra tus ojos y comienza a orarle al Señor. Comienza a entrar en esa intimidad para con Dios. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que hoy cae toda cadena, esas cadenas invisibles, esas ligaduras invisibles, todo lo que nos estaba atando, nos estaba envolviendo, todo lo que el enemigo ha estructurado en tu mente y en tu corazón hoy tiene que caer en el nombre de Jesús. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad y te pedimos que perdones nuestras vidas. Perdónanos, Padre,
todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras falencias, porque nos hemos dejado manipular, nos hemos dejado influenciar por temores, por miedos, por voces del enemigo, voces externas que nos han estancado y nos han llevado muchas veces a cometer muchos errores, muchos pecados, falencias. Hemos estado estancados, no nos hemos movido, no hemos crecido, nos ha faltado la fe. Hemos perdido confianza, pero hoy reconocemos, Dios, todo esto que ha pasado en nuestras vidas. Que sea tu sangre preciosa, Señor Jesús, aquella que derramaste en ese sacrificio maravilloso, majestuoso, algo impresionante por nosotros, pero que cada gota que cae, que cada gota que fue entregada por tu Hijo, Padre Santo, hoy nos purifica, hoy nos limpia. Y no simplemente, Señor, tú nos purificas y nos limpias, sino que hoy tú nos llenas de autoridad. Declare la autoridad de Dios sobre su vida. Declare, diga, en el nombre de Jesús, hoy recibo la autoridad de Cristo para vencer todo temor, todo miedo, para romper toda cadena. En el nombre de Cristo Jesús, hoy rompemos con toda cadena de temor. En el nombre de Jesús hoy declaro que se rompe toda ansiedad, toda angustia, toda opresión nocturna. En el nombre de Jesús hoy se quebranta por el fuego del Espíritu Santo todo pánico. En el nombre de Jesús hoy sale, en el nombre de Jesús, de este lugar, sale de tu vida todo terror espiritual, todo miedo, toda mentira de Satanás. Hoy se quebranta sobre tu vida. Hoy es rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí donde está usted, comience a renunciar. Diga, en el nombre de Jesús yo renuncio al temor. Hoy renuncio a toda voz del enemigo, a toda voz del enemigo, de Satanás, que continuamente ha estado hablando sobre mí. Renuncio al dominio del miedo sobre mis decisiones. Renuncie. Diga, en el nombre de Jesús yo renuncio al dominio que el miedo ha tenido sobre mis decisiones. Hoy renuncio a ese dominio, a ese gobierno que el miedo ha tenido sobre mis emociones. Si me han controlado mis emociones, hoy renuncio a ese dominio. Hoy renuncio a ese gobierno. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ese dominio sobre mis pensamientos. El enemigo ha gobernado mis pensamientos. Hoy renuncio a eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy se va de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Toda manipulación del enemigo, toda estructura se derrite, se deshace en el nombre de Jesús. Yo hoy declaro, lo vas a declarar en el nombre de Jesús, yo declaro que soy un hijo de Dios. No somos esclavos, somos libres, no somos víctimas, ya no somos cautivos, somos libres por la sangre del Cordero inmolado. Hoy declaramos que el imperio del miedo cae sobre nuestras vidas y hoy comienzan a caer, se caen las cadenas, se caen los muros, las murallas que el enemigo había puesto alrededor de tu vida, alrededor de tu familia. Hoy se derrumba el imperio del temor sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaro que de ahora en adelante vas a caminar en autoridad, no en temor. Caminas en autoridad porque Cristo destruyó lo que te dominaban. Y hoy recuperas la paz. Y hoy declaro que tu espíritu se levanta, se renueva, se aviva en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cristo destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo ya anuló el dominio del miedo. Cristo te hizo libre. Y lo que Cristo libera queda libre completamente y para siempre. Decláralo con tu voz, con tu boca, en el nombre de Jesús, que eres libre en el nombre